Quiero decir, tenemos un papa que trajo un ídolo sudamericano a la iglesia para adorar. Eso es apostasía. Sí, una apostasía. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de unas declaraciones. Vamos a comentar un poquito algunas declaraciones que hizo el famoso, conocido actor Mel Gibson en un podcast muy famoso que se da por internet, que se da en YouTube. Es el podcast de Joe Rogan, un entrevistador que trae celebridades, personas muy famosas, a hacerles preguntas, como Mark Zuckerberg, bueno, actores, personas realmente muy conocidas van a ese podcast, y en estos días, en estos últimos días, estuvo como invitado Mel Gibson, lo cual trajo obviamente muchas polémicas sobre varios temas que tocó. Siempre Mel Gibson, cuando aparece en los medios de comunicación, es bastante polémico. Él es un actor y productor que es cristiano, o por lo menos él profesa la fe católica, y desde ese punto de vista trata de plasmar en sus películas algunos principios que para él son importantes. Ha hecho declaraciones en algunas ocasiones en las cuales fue acusado de antisemitismo, o sea que ha hecho declaraciones polémicas. Se le han adjudicado, por lo menos se le han adjudicado declaraciones en contra de la misma industria de Hollywood, aunque hay estos fact-checkers que salieron a desmentir esas declaraciones. Se le atribuyen a Mel Gibson ciertas declaraciones en contra de la misma industria de Hollywood, como si fuera una persona que obra desde afuera de la industria de Hollywood, y obviamente ha dejado películas, algunas no dirigidas por él, pero sí actuadas por él, que para mí son por lo menos interesantes, como por ejemplo Teoría de Conspiración, una película que yo vi hace muchos años. No voy a decir que me marcó, pero sí realmente ha tenido una influencia importante, porque presenta la cultura de la teoría de conspiración de los Estados Unidos en una época en la cual no existía ni la internet ni nada por el estilo, y no se conocían como hoy en día, y se hablaba allí en esa película, que protagoniza junto con Julia Roberts, acerca del MK Ultra, bueno, control mental, conspiraciones del propio gobierno, etcétera. Y bueno, una película interesante. No fue dirigida por él, pero sí hay otras películas dirigidas por él que fueron realmente memorables, ¿sí? Como por ejemplo Hasta el último hombre, donde encarna la vida de un soldado adventista que se negó a usar las armas y salvó la vida de muchos soldados norteamericanos, incluso soldados japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Obviamente la conocidísima película La Pasión de Cristo, que también trajo revuelo, también trajo polémica, porque la misma comunidad judía habló en contra de la película, diciendo que la película era antisemita por mostrar a los judíos matando a Cristo. Bueno, es una persona que usted puede quererla o odiarla o lo que fuera, pero sin lugar a dudas es una persona talentosa y polémica. Cada vez que habla, obviamente genera un cierto revuelo, y muchas de las cosas que dicen tienen cierta coherencia, y obviamente por eso llama mi atención. Y en este caso quería comentar un pequeño clip de este podcast donde el entrevistador le hace algunas preguntas acerca de la Iglesia Católica, acerca del Vaticano, porque ustedes saben que los católicos están divididos entre diferentes pensamientos, pero mayoritariamente entre conservadores y liberales. Y obviamente Mel Gibson es más del ala conservadora del catolicismo, pero es interesante las palabras que él utiliza para describir la situación actual del Vaticano, ¿sí? Con esto no estoy diciendo, con lo que vamos a presentar ahora, no estoy diciendo que él esté abandonando su fe católica, pero por lo menos debería llamarnos la atención de que muchos católicos se están dando cuenta de que las cosas que suceden en el Vaticano en la actualidad dejan mucho que desear. Esto obviamente sin hablar de la historia del Vaticano, ¿no? Que esos son otros 20 pesos, como dicen acá en Puerto Rico. Esa es otra historia que obviamente es mucho más sangrienta, mucho más polémica, mucho más
llena de todo tipo de corrupciones. Así que, salvando las distancias de lo que es la historia del Vaticano, este es un comentario que hace Mel Gibson acerca de la actualidad de la Iglesia Católica y de lo que él llama la apostasía dentro de la Iglesia Católica. Obviamente vamos a tomar sus palabras como un disparador para comentar lo que realmente la Biblia habla acerca de la apostasía, pero está bueno poder prestar atención a lo que se menciona en este podcast, ¿sí? Ellos vienen hablando acerca de los abusos en la Iglesia, de cómo el Papa Francisco incluso ya había tenido que ver con el traspaso de sacerdotes abusadores de un lugar a otro, y se viene hablando de eso en el clip. Obviamente a veces es difícil cortar exactamente la parte, pero para que más o menos estemos en contexto, lo voy a poner desde ahí y vamos a comentar un poquito lo que se menciona. No lo sé. Bueno, era buscado. Sí. O sea, él había hecho, una de las cosas que había hecho fue mover a un sacerdote que había abusado de 100 niños y lo trasladó a un lugar nuevo donde abusó de niños sordos. ¿Sí? Eso es la práctica más sucia y maligna de la que se ha acusado a la Iglesia Católica. Creo que sí, y muchas instituciones también, pero es una muy mala. Esto es interesante, importante. El Papa Francisco, ustedes saben, es argentino. En Argentina hubo varios casos muy resonantes acerca de la pedofilia en la Iglesia, y uno de ellos es el caso Próbolo, así que ustedes pueden buscarlo en todo caso en internet para enterarse un poquito más de estas cuestiones y de cómo este caso de sacerdotes que fueron trasladados, sacerdotes que se sabían eran abusadores, fueron puestos en un lugar donde se asistía a niños sordos y obviamente que no podían comunicarse y que, bueno, fueron abusados. Ese caso fue muy resonado en la Argentina y salpicaba obviamente al Papa Francisco. Ahora, Mel Gibson obviamente no va a hablar acerca de eso. Incluso los católicos conservadores hacen la vista gorda a este problema que es enorme en la Iglesia Católica. No es simplemente lo que vemos es lo que se sabe, lo que no se pudo tapar, lo que no se pudo llegar a la justicia. Pero el caso del globo de Boston, que ustedes lo pueden buscar, la película se llama Spotlight, una película que cuenta la historia del globo de Boston. De hecho, el mismo Papa Francisco habla de ese caso. Destapó la manera en que la Iglesia trataba estos casos. La Iglesia lo que hacía en estos casos era tapar. El mismo Papa Francisco lo dice, ¿no? El modus operandi de la Iglesia en esa época era tapar los casos y mover a los sacerdotes de un lado al otro. Pero bueno, a Mel Gibson no le importa mucho eso. Vamos a ver que él pasa por arriba a esto y él se va. Lo que realmente le importa es que el Papa Francisco está llevando a la Iglesia a la apostasía, porque sabemos que es un papa liberal, es un papa de izquierdas, marxista, y que tiene, bueno, una ideología que de hecho hasta hace unos pocos días se supo que van a ordenar sacerdotes declaradamente gays, que sabíamos nosotros que habían muchos sacerdotes gays, aunque no lo declaren, pero ahora oficialmente la Iglesia Católica va a ordenar sacerdotes gays siempre y cuando permanezcan en castidad. Pero vamos a seguir escuchando. ¿Y? Creo que todo es parte de la misma corrupción que se infiltró. Y cuando preguntaste cuál es la diferencia entre el pre-Vaticano II, así que el Vaticano II ocurrió. Y por supuesto, tomaron la Iglesia, la reformaron y cambiaron cosas en ella. Fíjense qué interesante, ¿no? Él habla de que la Iglesia Católica fue infiltrada. Obviamente, él como católico no va a decir que la Iglesia Católica es inherentemente corrupta, sino que va a decir que hubo una corrupción que se infiltró. Y el punto de partida de esa infiltración o el punto de quiebre en la apostasía que él va a presentar acerca de la Iglesia es el Concilio Vaticano II, ¿sí? Que básicamente lo que pasó en el Concilio Vaticano II, entre otras cosas, es que la Iglesia empezó un trabajo de ecumenismo. Y ese trabajo de ecumenismo consistía, entre otras cosas, llamar a los protestantes hermanos separados, ¿sí? En vez de herejes, como históricamente se le decía a los protestantes, tener relaciones en diferentes frentes, aceptar los movimientos carismáticos, aceptar
digamos, expandir la doctrina social de la Iglesia, después del Concilio Vaticano II, es que surgen los sacerdotes que empiezan a promulgar el tema de la teología de la liberación. Entonces, evidentemente, la Iglesia se vuelve liberal, deja de ser conservadora y se vuelve liberal. Y ojo con esto, presten atención mucho a esto, porque muchos cristianos protestantes se sienten muy a gusto con los católicos conservadores. ¿Sí? Los católicos conservadores son los que creen que deberían seguir siendo llamados herejes los protestantes. Y entonces difunden videos, libros y cosas de católicos que son conservadores, que son de la línea de Mel Gibson, ¿sí? Y bueno, ese es un problema, ese es un peligro. El catolicismo, tanto en su rama conservadora como en su rama liberal, ambos son malos, ambos son peligrosos, ambos pueden ser intolerantes. No estoy diciendo de que Mel Gibson no sea sincero. Dios conoce su corazón. Dios lo juzgará conforme a las luces que él tenga. Pero guarda con la idea de pensar de que podemos unir frente con católicos conservadores, solamente porque están en contra del aborto, o solamente porque están en contra de la ideología de género, porque ellos son los que están a favor de otras cuestiones, como la Inquisición, y reivindican la Inquisición, tratan de lavarle la cara a la conquista de América, tratan de, bueno, pegarle una buena lavada de cara a la historia sangrienta de la Iglesia Católica. Guarda con eso, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir escuchando. Y no necesariamente estaba de acuerdo con todo lo anterior. Y hasta ese punto, sí, podías encontrar que estaba de acuerdo consigo mismo. Pero de repente, tenías algo más hasta el punto donde ahora. Es decir, quiero decir, tenemos un papa que trajo un ídolo sudamericano a la iglesia para adorar. ¿De verdad? Lo hizo. La Pachamama. Compró el sur y lo consiguió. No sé qué es eso. Es como una diosa sudamericana Pachamama. ¿Por qué haría eso? Buena pregunta. Bueno, muy interesante lo que él menciona, ¿no? ¿Por qué dice que la Iglesia Católica está en apostasía? Porque el Papa Francisco, en una ceremonia, esto es un poco como, digamos, colar el mosquito y dejar pasar el camello, ¿no? Pero bueno, le damos el crédito porque por lo menos se anima a hablar, ¿no? Se anima a ser autocrítico, cosa que no muchos cristianos son autocríticos de su propia religión. Esto es algo que pasa muy a menudo. Cuando estamos en una religión oficial decimos, bueno, haga lo que haga nuestra iglesia, es la iglesia, y lo apañamos. Pero bueno, le damos el crédito de ser autocrítico en ese sentido, y digo que es como colar el mosquito y dejar pasar el camello porque él se refiere a una ocasión en que el Papa Francisco recibe a comunidades indígenas que no debería ser sorpresa porque la Iglesia Católica desde la conquista realizó un sincretismo entre la religión pagana de los americanos con la Iglesia Católica, lo mismo que pasó en Roma. La Iglesia Católica romana es romana justamente porque es un sincretismo entre la religión pagana de los romanos y el cristianismo. La Iglesia Católica se basa en eso, se basa en absorber. Vayan a México y van a ver que el Día de los Muertos, con calaveras y todas esas cosas, es parte de lo que se practica en la Iglesia Católica. Entonces él dice, bueno, trajeron un ídolo sudamericano que es la Pachamama, ¿sí? Que es la madre tierra, básicamente, la diosa que le da el alimento a la gente según sus creencias. Pero esto es algo que ya se practicaba hace mucho tiempo, no es algo que el Papa introduce ahora. Él lo ve ahora en una ceremonia pública donde traen ese ídolo y lo adoran, ¿sí? Pero no es algo que debería sorprendernos porque es algo que pasa hace mucho tiempo. En Argentina se adoran, bueno, cantidad de santos, en México se adora hasta la Santa Muerte, ¿sí? Entonces, todo esto es parte de un sincretismo a lo cual Roma absorbe todo porque todo lo que le traiga poder sobre las conciencias de los hombres es bienvenido en el seno de la Iglesia Católica.
pero lo hizo. ¿Tenía explicación de por qué lo hizo? Sí, es un eufemismo, como decir, todas las religiones son igual de buenas. Pero si esa es su afirmación, no debería ser el Papa. No. ¿Cómo ser el Papa si dices que todas las religiones son buenas? Sí, todos adoramos. Así que esa es la Pachamama. Ahí lo tienes. Así que él trajo eso. Sí, en el Vaticano. Luego el superior. La jerarquía incluso celebró una ceremonia fuera. Eso es apostasía. Sí, una apostasía. Adorando dioses falsos. Número 1 en la lista negra del mosaico. Moisés sube a la montaña y baja. La gente lo adora en un becerro de oro. No puedes hacer eso. Y para mí, eso es una desviación de... ¿Sabes? Esto se llama apostasía. Es una desviación. Y la naturaleza misma de la apostasía significa que debes ser parte para alejarte. Bueno, acá tenemos a Mel Gibson diciendo, básicamente, que la Iglesia Católica está en apostasía, o por lo menos el Papa Francisco está en apostasía, al violar, dice él, el primero de los mandamientos de Dios, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, es importante, es interesante que si ustedes son cristianos, si están viendo este video, o si son católicos, están viendo este video, vayan a esos 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20 y lean todos los mandamientos, porque no solamente es el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, que se puede reemplazar con la Pachamama, se puede reemplazar con el Gauchito Gil, allá en Argentina, que se adora, ¿sí? Se puede reemplazar con los santos, con la Virgen María se puede reemplazar a Dios, con cualquiera de los santos, con San Pedro, con San Pablo, con cualquier santo se puede reemplazar, hasta con el Arcángel Miguel, también que es adorado. Entonces, la imagen de Dios es reemplazada en la Iglesia Católica desde prácticamente sus comienzos por cualquier otra imagen. Incluso la propia imagen del Papa muchas veces reemplaza a la imagen de Dios, porque la Biblia dice que no debemos inclinarnos ante ningún hombre. El apóstol Pedro, cuando fue a predicarle a Cornelio, pueden leerlo eso en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, si no me equivoco, le va a predicar a un pagano que era romano, Cornelio, le va a predicar Pedro, que supuestamente era el primer papa, y Cornelio se postra ante Pedro, se arrodilla ante Pedro, y Pedro le dice, no te arrodilles delante de mí, porque yo soy un hombre. Pedro le induce a adorar a Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vayan, por favor, lean los 10 mandamientos, estudien las Sagradas Escrituras, porque la apostasía no es desde ahora, la apostasía es ya desde los primeros siglos de la Iglesia cristiana, ¿sí? Esa apostasía comenzó cuando la Iglesia empezó a mezclarse con Roma, con el romanismo, con el paganismo. Vamos a terminar de escuchar lo que queda. Entonces es trabajo interno. Sí. ¿Crees que hay un motivo detrás de estas cosas? No lo creo. Bueno. ¿Qué piensas que es? No sé. Bueno, muy interesante. Realmente el video, el podcast, es una entrevista mucho más extensa. Creo que hay varios videos o varias fracciones de ese podcast. Realmente muy interesante lo que él dice. Pero bueno, por lo menos podemos ver que hay un reconocimiento de que las cosas no están conforme a lo que es el catolicismo tradicional. Ahora, el catolicismo tradicional de por sí mismo ya era una apostasía. Ahora, quisiera compartir con ustedes, si están interesados en saber qué es lo que la Biblia habla acerca de la apostasía, más allá del entendimiento que tiene Mel Gibson, que es loable que una persona como una celebridad como es él, hable abiertamente acerca de su fe, que hable acerca de lo que entiende, que trate de promover los valores cristianos a través de películas como La Pasión de Cristo, Hasta el Último Hombre. Pero más allá de eso, nosotros tenemos que buscar en las Sagradas Escrituras qué es lo que dice las Sagradas Escrituras acerca de la apostasía. Un texto que ustedes muy sencillamente pueden leer y pueden corroborar que se ha cumplido, una profecía que se ha cumplido en la historia, se encuentra en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, yo se lo voy a poner acá en pantalla para que ustedes lo puedan leer. El apóstol Pablo habla acerca de la apostasía, ¿sí? Y se titula El hombre de pecado, porque la apostasía es la aparición de ese hombre de pecado. Y el apóstol Pablo dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, Cristo no va a venir sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fíjense que la apostasía
es la aparición de un hombre de pecado. Hay un hombre que personifica esa apostasía. Cuando Mel Gibson agarra y dice, el Papa hizo esto, y esto es apostasía, en la persona de un hombre, de un ser, de un individuo que representa a toda la iglesia, porque el Papa es cabeza de la iglesia, se manifiesta la apostasía. Pero esto no iba a ser en estos días finales, sino que iba a ser ya desde los primeros siglos, y lo van a ver ustedes ahora. Dice, el Mesías no va a venir, Jesús no va a venir por segunda vez sin que antes venga la apostasía, ¿sí? Y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios, o es adorado tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta profecía, hermanos, se ha cumplido cabalmente en la historia del papado, en la historia de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque el único hombre que se empezó a llamar como Dios, Santo Padre o Señor Dios el Papa, y era reverenciado aún por los reyes de la tierra, fue el Papa. Era llevado en andas, en un trono, ¿sí? Como era el Arca de la Alianza. Hasta el día de hoy se sienta en un trono con querubines en sus costados, simulando que es el mismísimo Dios, ¿sí? Pero fíjense lo que dice el apóstol Pablo. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Fíjense, el apóstol Pablo, hace ya casi 2000 años, hablaba de que ya estaba trabajando esa apostasía. Dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, para que sea revelado a su tiempo, porque el misterio de iniquidad ya opera. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que el misterio de iniquidad ya opera, o sea, ya estaba empezando a fermentarse la doctrina cristiana, mezclándose con el paganismo. Dice, solo espera hasta que se ha quitado de en medio el que ahora lo detiene. Según las profecías del libro de Daniel, este misterio de iniquidad, este hombre de pecado, o como lo llama Daniel, esta abominación desoladora, no iba a aparecer hasta que no cayera el imperio romano. O sea que mientras durase el imperio romano, no iba a aparecer el hombre de pecado. Por eso dice, hay alguien que le detiene. Pero cuando éste sea quitado, entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Tomen nota, por favor, tomen nota de estos dos versículos. Estos dos versículos revelan a las claras qué es la apostasía predicha en la Biblia. Estos dos versículos no tienen forma de ser refutados. Usted puede ser de la denominación que quiera, usted puede tener cultura católica, protestante, anglicana, la que usted quiera, pero estos dos versículos no hay manera de verlos. ¿Por qué? Porque dice que estaba obrando en los tiempos de Pablo, que iba a surgir cuando cayera el imperio romano, ¿sí? Había alguien que lo detenía, su aparición, pero que iba a durar hasta la segunda venida de Cristo. El Señor, dice, lo destruirá con el resplandor de su venida, lo matará con el espíritu de su boca. Desde el imperio, la caída del imperio romano hasta la segunda venida de Cristo, solamente hay una institución humana que lleva tanto tiempo de vigencia, ininterrumpido. Hay una sola institución en la historia de la humanidad que viene desde la caída del Imperio Romano y dura hasta el día de hoy, y que va a terminar recién en la segunda venida de Cristo. Y esa única institución, queridos amigos, queridos hermanos, es el papado. No hay otra. No hay otra. No hay otra institución que cumpla estos parámetros. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás con todo poder, señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice que este hombre de pecado, este hijo de perdición, va a hacer milagros para legitimar su poder, para poder engañar a todos aquellos que no recibieron el amor de la verdad. ¿Qué es la verdad? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Esto es lo que Jesús dice, ¿no? Al Padre, pidiendo por cada uno de nosotros que seamos santificados en la palabra de verdad. La verdad es lo único que nos santifica. O nos aferramos a la palabra
o seguimos cuentos, fábulas, historias, supersticiones. La palabra dice que la apostasía estaba empezando a obrar ya en los días del apóstol Pablo. Poco tiempo después de la caída del Imperio Romano surgió el hombre de pecado. Una amalgama, una unión entre el cristianismo y el paganismo, por eso es catolicismo romano, porque tiene costumbres de Roma, y sigue hasta el día de hoy, ininterrumpidamente, desde los días de Constantino hasta nuestros días. Y lo que habla Mel Gibson no es ninguna sorpresa. Adoración de otros dioses. Lo que le sorprende o lo que le indigna a él es que sea un dios sudamericano o que sea un dios indígena. Pero es otro dios, lo mismo que tantos santos, ¿sí?, figuras y estatuas que aparecen hoy en la Iglesia Católica. Así que saquen ustedes las conclusiones acerca de qué es la apostasía. Si realmente recién ahora la Iglesia está en apostasía o ya esta apostasía lleva siglos. Quiero leerlos en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Vieron alguna de las películas de Mel Gibson? Déjenmelo saber aquí en los comentarios. ¿Creen que la apostasía es recién ahora? Déjenmelo saber en los comentarios. Si creen, como leímos en la Biblia, de que la apostasía comenzó o estaba empezando a obrar ya en los primeros siglos, déjenmelo saber en los comentarios. Por favor, compartan este video, suscríbanse al canal para no perderse novedades que tenemos aquí. Y bueno, Dios mediante, nos estaremos viendo, si Dios lo permite, en algún otro video. Un fuerte abrazo para todos y que Dios les bendiga.